Bienvenidos, estimados oyentes, a un espacio de análisis y reflexión dedicado a explorar cómo los diversos componentes de nuestra sociedad pueden impulsar el desarrollo de nuestros territorios. Soy Esteban Vallejo, estudiante de Administración Pública Territorial de la CETAP Pasto Nariño, y hoy tenemos un tema fascinante que nos invita a pensar más allá de lo convencional. Así es, Esteban. Un saludo especial para todos. Soy Yanira de la CETAP de Madrid y en este episodio nos adentraremos un poco en el poder de transformar desde la gestión cultural. Nos basaremos en un documento clave que ha sido nuestro punto de partida. El artículo se llama La gestión cultural como eje de integración comunitaria de Jessica Andrea Sánchez Gómez. Fue publicado en la Revista de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2014. Muchas gracias, Yanira. Un cordial saludo de mi parte. Me presento, Diego Retavizca. Bueno, este artículo es un resultado de una investigación profunda. Nos muestra cómo las artes y los servicios culturales se convierten en vehículos de comunicación y expresión. Son esenciales para la construcción, pues, de espacios de ciudadanía e inclusión social. Este trabajo, que implementó talleres de creación artística en la comunidad de Usaquén, ubicados en Bogotá, son para abordar problemáticas de exclusión y desigualdad. Hola, mi nombre es Alejandro Larrota Acevedo, soy de la CETAP de Madrid, Cundinamarca, y como mis compañeros lo acaban de mencionar, estamos aquí para analizar un texto, como bien lo dice nuestra materia de gestión del desarrollo, pues prácticamente para analizar, sí, hacer una reflexión de cómo los comportamientos sociales obedecen también, influencian mucho a los jóvenes, tal como lo dice el texto, de manera directa. Y aquí nosotros cuatro, como futuros administradores públicos, pues estamos analizando cada una de las perspectivas, a pesar de como tener el pasado, el presente y el futuro y las líneas de movimiento de este tema. Y pues ha sido muy interesante este texto, una investigación, tal como lo mencionaba mi compañera Yanira. Si bien es cierto que es un campo de investigación de una maestría, pues nos enseña realmente los impactos que este debe tener en cada uno de nosotros y sobre todo en la sociedad. Sí, entonces vamos a desentrañar la gestión cultural y sus conceptos. Para empezar, es crucial entender el artículo redefine la gestión cultural tradicionalmente. La veíamos muy ligada a la administración, sin embargo, Sánchez Gómez nos presenta una perspectiva más completa. Exacto. El texto nos plantea que la gestión cultural va más allá de la administración cultural como tal. Un promotor cultural no solo gesta o crea lo que no existe, o sea, crea algo nuevo, sino que recupera eso que ya existe, le atribuye un valor y lo potencia utilizando su creatividad. Interviene en la reformulación colectiva de esa cultura a la cual él pertenece, involucrándose en algo que se llama la estética de la comunidad. Esto es muy importante, es fundamental para entender el desarrollo territorial endógeno o desde adentro, que llamamos. Gracias, Yanira. Sí, pues aquí también entran en juego los conceptos claves del artículo, ¿no? La inclusión social, la gestión cultural, el arte, la ciudadanía y también la estética relacional, ¿no? La investigación realmente se basó en el proyecto denominado Construcción de Espacios de Ciudadanía e Inclusión Social alrededor de las artes, la libre expresión y la creatividad en la localidad de Usaquén. Para nosotros, como futuros administradores públicos, esto nos resuena mucho con la necesidad de las políticas públicas culturales, pues que no solo se apoyen en el arte, sino que también se usen como un medio para fines más sociales. Sí, y como lo dice mi compañero y adhiriéndome pues al tema reflexivo por parte de cada uno de nosotros, la autora entra a hacernos entender y a ponerlo en una línea del tiempo, cómo es que directamente la gestión cultural pues va ligado a lo que dice la materia de desarrollo de la gestión, pues con un concepto un poco más de ser vinculante, de ser ciudadano, porque cuando comprendemos que somos ciudadanos pues nos adherimos al contexto social y evidentemente a lo que esto significa cada uno de nosotros. Y también es muy interesante ver cómo nos desgaja una caja de herramientas, como no sé, como la caja de Pandora tal vez, en el contexto de decir, venga, esas actividades realmente, como lo decía Diego, creando escenarios culturales y lo que esto puede transmitir para cada una de las personas dentro de esta sociedad, si bien es cierto,
Algo que nos parecía muy interesante con nuestros compañeros es ver que en ese tiempo cumple más o menos un 40% en que es población de juventud, pero al mismo tiempo también se sentían muy excluidos, no directamente por una sociedad, sino desde el grupo familiar y cómo es tan importante y juega un papel de reflexión tal como lo dice la autora, donde nosotros tenemos que investigar los comportamientos desde el núcleo familiar y así lo ponemos en una actividad social para comprender muchísimo más los comportamientos pues del mismo, ¿no? Siendo este un conductor a nivel local, nacional, global, de comportamientos y como lo decían ellos también, nosotros que estamos consumiendo la administración pública, ¿cómo podríamos nosotros gestionar ciertos espacios? Y hay una palabra muy interesante que dice que es la administración cultural y dentro de nuestro espacio y nuestro conocimiento, ¿cómo podemos aplicar esa administración cultural en nuestros espacios? Tienes toda la razón, Alejandro, y es de que el documento está profundizando en la noción de las problemáticas sociales, entendiéndolas como fenómenos de injusticia, y propone pues dos caminos para remediarlos. Primero propone la lucha por la igualdad a través de la redistribución económica más justas y la lucha por el reconocimiento de las diferentes identidades culturales para alcanzar la igualdad social. Esto pues nos lleva a los espacios de paridad participativa donde se garantiza la independencia y la voz de todos, con igualdad de profundidad para el reconocimiento social a través de la libre expresión. Estos espacios interculturales son claves para el desarrollo local inclusivo, porque si nosotros analizamos, nos podemos dar cuenta de que el aspecto cultural es lo que va a generar esa identidad que hace la apropiación de sus derechos y motiva a transformar las realidades sociales. Hablando de esos espacios interculturales, pues debemos hablar que el artículo se centra o centra su estudio en el caso de la localidad de Usaquén, de Bogotá, pues teniendo en cuenta sus diversas realidades y necesidades. En este punto me gustaría pues profundizar un poco. Es interesante ver cómo en varias oportunidades se toma el sector de Usaquén como referencia para realizar análisis sociales. Pues es una localidad con varios contrastes. Primero, pues era un municipio independiente, luego en el año 1954 se anexó la ciudad de Bogotá. Por otro lado, existe una mezcla de estratos socioeconómicos que ha generado pues que haya desigualdades sociales. Usaquén era percibido como una localidad de estrato alto y es verdad que predominan los estratos 5 y 6, pero en algunas zonas se presentó el fenómeno de asentamientos ilegales o viviendas no legalizadas, que es lo que conocemos comúnmente como zonas de invasión, se dio en la parte de los cerros, cerca a los cerros, entonces esto hizo que llegaran pobladores de estratos 1 y 2. ¿Qué pasa con estos grupos? Pues que albergan a su vez problemáticas sociales como el desempleo, lo cual ha llevado a la informalidad y que se ganen la vida pues como puedan, falta de acceso a la educación, eh, esto también ha generado problemáticas con la policía, eh, el desempleo también ha llevado a que los jóvenes pues tengan prácticas delictivas como y también consumo de drogas, bueno, entre otras cosas. Esto ha hecho que este sector de la localidad pues sea estigmatizado. Como contraste también tenemos que ver que la localidad tiene pues mucho potencial por su ubicación y también por aspectos netamente culturales que veremos más adelante. Es cierto, Yanira, vemos que a pesar pues, de estas diferencias tanto sociales, económicas, culturales, el estudio lo que realmente buscó fue mostrar cómo estas problemáticas sociales afectan a todos por igual y sin discriminar a nadie. O sea, la historia de Usaquén de verse, de venir de un municipio a ser parte de la capital y la formación de barrios, como se nombraba, de cierta manera, piratas, o sea, marcan ciertas divisiones de clase. O sea, por el foco principal estuvo más en la juventud. O sea, vemos que el 40% de los habitantes son menores de 25 años y siempre ha existido, como lo decías tú, Yanira, una tasa de deserción escolar, jóvenes desempleados, jóvenes desviados por sus caminos y viviéndose enmarcados tanto también por las sustancias psicoactivas, por bandas. Entonces, vemos que
en las cifras había alrededor de algunos 17.000 jóvenes que estaban en población que no sabían ni siquiera qué dirección tomar. Bueno, y para complementar lo que dicen mis compañeros, es muy importante, Yanira, mencionaba una palabra que realmente es muy importante, es uno de los ingredientes más importantes para este tema, y yo creo que es lo que corresponde a lo que el docente quería que nosotros hiciéramos verdaderamente, que es la investigación desde el punto exógeno y endógeno, para que nosotros podamos ver los comportamientos desde la parte interna y desde la parte externa, y nosotros como administradores podamos ver cómo hacemos una gestión para el desarrollo pero interviniendo las dos partes, ¿no? Si bien es cierto lo que decía cada uno de mis compañeros, siendo una de las poblaciones con mayor porcentaje de juventud, el 40% era muy alto, pero también veíamos que de 17 a 18 años contábamos de que eran padres, adolescentes, padres menores de edad, y como antes lo mencionaba, tal vez ellos no sentían de que tenían como una exclusión social porque no lo veían de esa manera, sino mirándolo desde el punto endógeno, se miraba cómo se sentían tal vez excluidos desde la participación del núcleo familiar, es donde cabe pues todo este tema, este horizonte muy importante en la reflexión, que era lo que nosotros conversábamos con nuestros compañeros en otras reuniones antes de esta, que nos socializábamos como lo que habíamos estudiado, y es entender básicamente cómo es el comportamiento de los muchachos desde casa y esto cómo influencia pues a nivel social, ¿no? Si bien es cierto que las clases sociales estaban, y hoy en día, porque estamos hablando de un estudio de una maestría que se hizo de investigación hace 20 años, 19 años, perdón, pero vemos cómo en el pasado, presente y en el futuro se siguen marcando estas líneas desbordantes y lo que puede afectar el tema de los estratos sociales, pero también es muy importante ver cómo la reflexión nos conlleva a nosotros a analizar qué es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Aquí, Yanira, desde su punto de vista, y lo más importante es que nosotros aquí contamos con 4 lugares diferentes, setups diferentes, entonces encerramos un conjunto de conocimiento desde lo personal, tanto de Madrid, Cachipay, Pulí y el de mi compañero Esteban. Entonces es ver cómo las problemáticas a nivel regional, territorial, perdón, como lo ves en nuestra carrera, es primero investigar el territorio y de esta manera comprender cómo podemos nosotros desarrollar políticas, proyectos que puedan beneficiar, pero teniendo en cuenta lo más importante que es el tema de la proyección, tanto de lo endógeno como de lo exógeno, y de esta manera poder aplicar soluciones pues a la problemática. Y sí, tienes toda la razón, Alejandro. Partiendo de esa idea que estás construyendo, cabe recordar que el artículo, ante estas problemáticas que se mencionan, el proyecto implementó 2 talleres que sirvieron como instrumentos de construcción de ciudadanía. El primero es Los Invisibles, que buscó visibilizar el problema de la falta de reconocimiento de los jóvenes, y se realizó una intervención cultural en la estación del tren San Antonio. Este era un lugar de patrimonio arquitectónico, pero en completo abandono y con rechazo hacia la población de recicladores que vivía por los alrededores. Esta solución se implementa, como tú lo dijiste, desde un desarrollo endógeno, no exógeno, lo que permite la articulación participativa de las comunidades y lo que lo hace una solución propia del territorio, de la región. Así es, Esteban. Esta fue una gran iniciativa. A través de talleres lúdicos y artísticos se promovió, por ejemplo, la reutilización de materiales, buscando dignificar el trabajo de los recuperadores ambientales y cambiar los estereotipos existentes. La integración de los habitantes del barrio con la fundación que desarrolló el proyecto y los artistas generó un espacio de encuentro donde se pudo conocer y cambiar ese imaginario que se tenía del lugar y de la comunidad, de lo que comúnmente llamamos como recicladores. Aunque los productos artísticos que se dieron eran efímeros, digamos que el valor real que estuvo en el encuentro y en la posibilidad de abordar estas problemáticas desde una perspectiva estética fue inmenso. Esto es un ejemplo claro de cómo la cultura puede generar cohesión social y puede resignificar en realidad un territorio. Es cierto, considero también que el segundo taller llamado Huertópolis fue una actividad muy valiosa porque no solo se trató de sembrar un huerto,
sino de crear un espacio de encuentro, de aprendizaje también entre generaciones. Me parece muy importante que se haya pensado en unir a los adultos mayores, a los jóvenes, porque realmente muchas veces, pues estas poblaciones están separadas, ¿no? Cuando en realidad pueden aprender mucho una de la otra. Los adultos mayores pues tienen mucho más experiencia, conocimientos tradicionales y saberes que no deberían perderse. Y los jóvenes pues también aportan como nuevas ideas, la creatividad, el manejo pues de nuevas tecnologías. También además, utilizar materiales reciclados y un sistema de riego tecnificado pues demuestra que se pueden hacer muchos proyectos útiles y sostenibles con muy pocos recursos, ¿no? Pues aprovechando lo que se tiene en el momento en el entorno. Este tipo de iniciativas, pues ya más allá de lo estético, creo que generan un sentido de pertenencia, buscan fortalecer lazos comunitarios y también enseñan que el desarrollo territorial también se construye desde acciones pequeñas que mejoran la convivencia y también pues dignifican estos espacios, ¿no? Creo que este taller es un muy buen ejemplo de cómo se puede promover la educación integral fuera de las aulas, combinando pues también estos conocimientos técnicos con valores sociales y culturales, ¿no? Algo que como futuros administradores públicos debemos tener muy presente pues en nuestro trabajo tanto como con las comunidades. Listos. Y yo quiero como anexar a esto un texto que me parece muy interesante. Es una revista que se llama Colombres 2000, en el 2019 salió, y pues la citar textualmente. Dice: más que gestar lo que aún no existe, recupera lo existente. Lo pone en el valor y potencia de manera creativa. Más que crear y generar por su cuenta, interviene en la reformulación colectiva de la cultura a la que pertenece, pues más que ante una estética de la subjetividad que caracterizaría al gestor, se halla involucrando en una estética de la comunidad que tiene mecanismos distintos y hasta opuestos por construir la realidad. ¿Y por qué lo citaba? Porque realmente, y lo llegábamos a la conclusión con mis compañeros, y es que si bien es cierto de que esta lectura, que fue muy interesante y demasiado nutritiva para el conocimiento como administradores públicos en este camino de formarnos, nos dejó como unas líneas específicas para que nosotros podamos crear estos ambientes que se adhieren también a lo que llevaba la investigación, y era crear espacios de ciudadanía, inclusión social alrededor de las artes, que esto es muy importante, en la libre expresión para los muchachos, porque muchas veces se crean como vacíos dentro de esta libre expresión. Aunque se les ha puesto la etiqueta de libre expresión, tenemos que ser conscientes de que la sociedad aún no está preparada para ciertas actuaciones de hombres o mujeres. Y algo muy importante es la creatividad en las localidades. Esta parte es muy importante, y como lo hablábamos, lo socializábamos con Yanira, Diego y Esteban, es que la creatividad en las localidades obedece a, sobre todas las cosas, a la identificación del territorio como nosotros lo hemos venido marcando. Y cuando nosotros investigamos, perdón, un territorio, pues analizamos qué material le podemos ofrecer a nuestra sociedad dentro de este territorio y cómo lo marcamos. También lo tenemos los servicios culturales y las reformas afirmativas. Esta parte me parecía, o nos parecía muy interesante, perdón, las reformas afirmativas, y es como nosotros como futuros formadores pues de proyectos, de políticas, de saberes para una sociedad, se encierra y dignifica tal vez los pensamientos de muchas personas que tal vez se puedan sentir identificadas con la problemática de hace 20 años, que 19 años, perdón, que si bien es cierto ya han pasado casi 2 siglos, dos décadas, aún se sigue marcando mucho en nuestra sociedad. Pero como lo decíamos, y de verdad hoy agradecemos esta oportunidad de que nos dieron de leer este libro, porque fue algo muy enriquecedor para nosotros como futuros administradores, de entender el cómo, el para qué y el porqué de la situación. Entonces sí, 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 muy interesante este tema. Completamente de acuerdo, Alejandro y compañeros. Los resultados de estos talleres y las actividades posteriores que se dieron en este contexto que hemos venido reflexionando, como la creación de blogs y la participación de espacios de socialización, nos arrojan a nosotros reflexiones muy valiosas para la administración pública territorial. Nosotros como administradores públicos en formación debemos ser conscientes de que la parte cultural es esencial
como eje de nutrición para aportar y, digámoslo así, generar soluciones reales, significativas, que aportan y que se apropia la misma comunidad para el mismo desarrollo. Muy bien, Esteban. Hablando de esas reflexiones, de esas valiosas reflexiones, considero que una de las conclusiones que nos deja este trabajo, este texto, es el integrar los diferentes grupos intergeneracionales en un trabajo colaborativo alrededor del arte. Se multiplican y se enriquecen esos relatos de las personas, se genera esa posibilidad de usar metodologías en diferentes contextos para evidenciar y solucionar problemáticas sociales. Se reafirma que la educación está en lo cotidiano, ¿sí? No solo en las aulas, y que es un proceso que está construido a través de los valores éticos. También que las diferencias no son tantas de las personas como uno pensaba. Se puede promover el reconocimiento colectivo sobre lo individual para así lograr el desarrollo territorial. ¿Esto qué significa? Fomentar la co-creación o la creación colectiva y el empoderamiento comunitario en la búsqueda de soluciones de esas problemáticas sociales. También estoy de acuerdo con lo que se plantea pues en el artículo, porque creo que la creatividad le da a las comunidades pues una herramienta mucho más poderosa para solucionar sus propios problemas, ¿no? Cuando las personas se sienten libres de crear, de proponer y de expresarse, pues también recuperan un poco la confianza para actuar y cambiar su entorno. Me parece muy importante resaltar que las intervenciones artísticas no solo embellecen los espacios, sino que también le dan un nuevo significado y permiten que la gente vea su territorio desde otra perspectiva, ¿no? También comparto la idea de que los espacios de ocio, que muchas veces se ven como simples pasatiempos, pues pueden convertirse en lugares donde nacen ideas valiosas, relaciones sociales y pues proyectos que realmente beneficien a la comunidad. O sea, realmente esto demuestra que la cultura no es solo arte o entretenimiento, sino que también puede ser una oportunidad económica, sobre todo en zonas donde pues hay muy pocas alternativas de empleo formal. Pero pues también, sin embargo, es cierto, como lo mencionan en el documento, que para que esto funcione de una forma sostenible se necesita que el Estado también apoye a estos jóvenes creativos, no solo con recursos, sino también con formación, acompañamiento y pues oportunidades reales para que puedan pues vivir de su talento y también de sus ideas. O sea, ese fragmento creo que nos confirma que el desarrollo territorial también se construye desde la cultura y la creatividad y como administradores, vuelvo y soy tan reiterativo, como administradores públicos debemos saber reconocer y aprovechar estos potenciales que muchas veces se han subestimado. Bueno, y de esta manera nosotros reconocemos y como lo venía analizando, el poder que tiene la cultura. En eso los cuatro estamos muy centrados en aterrizar que el poder de la cultura, lo que puede, lo que decía Diego es verdad. O sea, más allá de una estética que era lo que formulaba el texto anterior, es ver cómo el impacto que tiene tanto social, económico y la intervención y lo que esto puede llegar a dar a cada uno de los participantes y más en nuestro entorno que vamos a mirar los proyectos, los recursos de la sociedad, de la nación. Entonces ahí es donde uno empieza a decir como qué tan importante porque muchas veces, tal vez desde otro horizonte, desde otra óptica, se veía como muy débil el tema de decir la cultura o el Ministerio de Cultura. Naturalmente lo veía y lo asociaba a todos estos proyectos y procesos de progreso que hay desde el Ministerio de Cultura y muchas veces se ven como tantos vacíos, pero es porque desde ese mismo lugar, desde lo endógeno, nos está dando un sentido de pertenencia y la importancia que tiene como tal el gremio de la cultura, todo lo que podemos hacer y gracias es a la cultura que hoy pues contamos con universidades, con centros asistenciales, porque es que la cultura va más allá de lo que significa la cultura, sino es el reeducar el pensamiento dentro de una sociedad. Entonces, sí, fue muy nutritivo este tema porque pudimos comprender qué tanto impacto tiene en los procesos de desarrollo
Y más como nosotros que vamos a ser los pioneros, pues en el sentido de estar llevando, de estar piloteando este tema, sí, sí ha sido muy interesante. Y además la parte investigativa ha sido muy interesante, pero siento de que hay muchos vacíos desde el Ministerio de Cultura y toda esta rama, sí hay muchísimos vacíos con el tema de la investigación, de cómo se obedecen a ciertos comportamientos en ciertas sociedades que realmente siguen ligadas o están atadas a su desarrollo económico y que verdaderamente no tiene por qué ser así, sino que se puede transformar y que podemos construir un mejor futuro. Y completamente de acuerdo, compañeros, porque hay un reto que tiene la administración pública y nosotros como administradores públicos ya a puertas, es generar y facilitar y fortalecer estas redes de comunicación y colaboración para construir gobernanza participativa en nuestros territorios. Tú lo dijiste muy bien, Alejandro, y es de que existen vacíos. Y estos vacíos se tienen que subsanar no desde arriba, sino que desde abajo, desde las bases. Pero obviamente esto tiene que recibir un impulso y el impulso a través de la gestión la gestión cultural, ya que a través de ella misma se vuelve una herramienta fundamental y obviamente indispensable en el acercamiento y en el conocimiento integral de las comunidades. Si no existe una gestión cultural acorde a los territorios, diseñada para cada territorio, obviamente esta va a ser insuficiente. Entonces, para identificar las problemáticas y crear estrategias de solución, se tiene que gestar desde la participación activa e integral de la comunidad misma. El trabajo y el artículo no termina con una actividad, sino que amerita que se siga con un requerimiento constante de seguimiento y el reconocimiento de líderes locales. Y obviamente la promoción de la autogestión es clave para la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo. Nosotros debemos llegar a una reflexión clara y es de que en nuestras comunidades la gente trabaja con las uñas y estamos hablando de un tema muy, muy propio de nosotros, y es de que nuestras comunidades están defendiendo su identidad. Quiero en este momento mencionar dos situaciones desde mi territorio. Yo soy de Pasto, de Nariño, y ahí en el territorio de Cumbal, Nariño, hay una propuesta muy significativa que es la biblioteca de los pueblos pastos, de los machines, se llaman. ¿Qué hicieron ellos? Fueron 10 personas que integraron una visión a su vereda, y era llevar conocimiento tanto académico como conocimiento, como resarcir los conocimientos de nuestros pueblos tradicionales. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron una biblioteca viva. Trajeron voluntarios, trajeron libros y hacen el reconocimiento del territorio, lo cual aporta de manera significativa al desarrollo integral de este territorio, de esta vereda propiamente. Y otro ocurre en un corregimiento de Pasto que se llama Obonuco. Hay un grupo, estos dos contextos surgen a partir de el uno, obviamente está ubicado en un pueblo indígena, y otro, obviamente, aparece en un cabildo. ¿Qué es lo que hacen ellos en Obonuco? En Obonuco construyeron un teatro. No hablamos de infraestructura, estamos hablando de un grupo de teatro de su misma gente. ¿Y qué es lo que hacen en sus muestras artísticas? Cuentan la historia de los pueblos pastos originales de Obonuco. Y es algo muy significativo porque esto construye desarrollo a través de la cultura. En pocas palabras, lo que desarrollamos en el artículo lo podemos ver de manera vivencial en estos ejemplos. Qué interesantes estas experiencias. De hecho, el documento subraya el gran potencial de los espacios locales. Por esto requiere pues que las instituciones del Estado fijen su mirada en ellos.
¿Cómo? Pues apoyando y guiando a las comunidades en la solución de sus problemáticas diarias. Y pues a su vez esto yo creo que es un llamado directo a la ESAP, a nuestra formación y obviamente a nuestro criterio como futuros administradores públicos. La gestión cultural debe cimentar su trabajo en la generación de políticas públicas, como ya lo hemos hablado, obviamente de tipo cultural, que fortalezcan esa organización comunitaria, que creen oportunidades de encuentro y de diálogo de las comunidades y de los diferentes grupos culturales. Es una visión de la administración pública como facilitadora y articuladora, no solo en ejecutar, sino que el papel fundamental de los administradores públicos considero que es que los proyectos y los programas o estas políticas públicas de las que hablamos, pues sean sustentables en el tiempo. Es cierto, Yanira, compañeros, yo creo que también como para concluir un poco sobre el documento, podríamos denominarlo como inspirando aires del desarrollo territorial, ¿no? Pues este fragmento realmente resume muy bien lo que significa hacer gestión cultural desde una mirada social y cercana pues a la gente, ¿no? Creo que así como lo estoy yo, podemos estar nosotros convencidos de que el desarrollo territorial no puede basarse solo en grandes obras o cifras económicas, sino entender las realidades y los sentimientos y las dinámicas de las personas pues, que habitan estos territorios, ¿no? Este artículo me deja realmente muy claro que cuando se usa la cultura como la herramienta, no solo se generan espacios de expresión, sino que se fortalecen también las relaciones comunitarias, se solucionan conflictos de manera un poco más creativa, se le da pues la voz a quienes normalmente no son escuchados. Además, valoro mucho de que se hable de la gestión cultural como un catalizador de inclusión social y de empoderamiento ciudadano, porque pues realmente esto permite que las comunidades pasen de ser simplemente espectadoras a protagonistas de su propio cambio. Desde mi formación o lo que venimos nosotros desarrollando, entiendo que esto nos invita a trabajar desde el territorio, con la gente, a reconocer también que la cultura no es solo un complemento, sino un pilar supremamente importante y esencial para construir comunidades un poco más justas, unidas y también participativas. Exacto, ya para terminar, aquí lo más importante, como lo mencionaban mis compañeros, es como lo que este texto y lo que esta materia gestó en nosotros, que fue el deseo como a la investigación y a encontrarnos cada día más y más en lo importante que es la línea de la cultura y los impactos que va a tener. Y Diego hablaba algo muy importante, es de ser espectador a ser protagonista. Y esto nos atañe a nosotros cuatro, porque cuando lo hablamos de que futuros administradores públicos, no es que nos estemos quitando una responsabilidad en la formación, sino ya en la ejecución, cuando ya seamos profesionales en el tema, y es entender cómo nosotros vamos a pasar de espectadores en este momento a los protagonistas en el área administrativa y mirar cómo nosotros vamos a poder ejecutar los recursos dentro de una sociedad muy marcada o limitada en la misma sociedad por diferentes colores, razones, pensamientos y sobre todas las cosas es entender de que si nosotros queremos podemos construir, como lo decía anteriormente, un mejor futuro y nada mejor como lo que fue este documento. Yo siento que fue como la cerecita del pastel de toda la materia, porque pues nos dio como ese componente de entender, comprender, analizar y sobre todas las cosas investigar, pero siendo uno muy objetivo, sin tomar ninguna postura de me parece, no me parece, sino realmente con los resultados de la investigación tomar una ejecución. Exacto, yo creo que este tema de gestión cultural y desarrollo territorial tiene mucho de qué hablar, pero ya para finalizar, quiero tomar el hecho de que nosotros somos de diferentes municipios y quiero abordarlo de pronto un poco al área de la Sabana de Occidente, que es donde yo vivo, en el municipio de Madrid. Entonces, Sabana de Occidente está conformada por municipios como Paca, Madrid, Mosquera, Funza. Igual se relacionan muchas cosas con Usaquén porque presenta una mezcla de zonas urbanas, industriales, hay sectores rurales, sectores marginados. Al igual que Usaquén existen muchos contrastes en cuanto al desarrollo económico y pobreza, jóvenes en condición de vulnerabilidad, desempleo, baja oferta cultural, deficiencia en la educación, bueno, diferentes problemáticas. En estos territorios la gestión cultural, digamos, relacionada con el artículo,
puede actuar como una herramienta de inclusión, pues a través de diferentes expresiones artísticas con el fin de canalizar esas necesidades de las comunidades y asimismo proponer soluciones. Pero una problemática que yo evidencio, principalmente pues en Madrid, Cundinamarca, que es donde yo vivo, es que el tema de la cultura, digamos que en estos municipios se cuentan con grupos culturales, colectivos juveniles, semilleros artísticos o casas de la cultura, que es como las conocemos. Sin embargo, estas iniciativas muchas veces carecen de articulación en las administraciones locales y pues falta de apoyo estatal. Es decir, como que no se dimensiona la gestión cultural lo como realmente es y el potencial que tiene para identificar y gestionar las problemáticas sociales. En el caso de Madrid, por ejemplo, en la administración actual se ha intentado dar mucho peso al tema de la cultura. Por ejemplo, se llama Casa de la Cultura, ahora se llama Casa Grande, la Casa de la Cultura y las Artes, para darle visibilidad. Se han vinculado artistas de diferentes disciplinas, actores, cantantes de diferentes géneros, bailarines, profesionales, no sé, de artes plásticas. Realmente se ha intentado vincular a la comunidad y estas propuestas son muy buenas, es lo que yo he evidenciado. Realmente se nota el talento y el amor con que estos artistas desarrollan su labor. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, que utilizan el humor para crear videos cortos con personajes, por ejemplo, con superhéroes, que tienen como objetivo llamar la atención de la comunidad y a su vez identificar una problemática y hacer un llamado de atención a la comunidad. Pero el problema que yo observo es que normalmente las escuelas de formación en cultura están dirigidas solamente a los jóvenes, ¿sí? Y pues se desconoce que hay talentos artísticos en los demás grupos poblacionales. Por otro lado, pues no se crean procesos que realmente tengan impacto y que tengan continuidad. Es decir, se pueden evidenciar problemáticas reales, pero se quedan ahí. No se genera a partir de procesos artísticos, estructuras, políticas públicas que den continuidad y que den una verdadera solución a las problemáticas sociales que se identifican dentro del territorio. Entonces creo que se está desaprovechando ese potencial que se tiene en ese proceso de cultura que se tiene al interior de los municipios. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y con estas poderosas reflexiones creo que concluimos. Esperamos haber brindado una perspectiva muy enriquecedora sobre cómo la gestión cultural puede inspirar y potenciar el desarrollo en cada rincón de nuestros territorios. A Yanira, a Diego, a Alejandro, muchísimas gracias por este análisis tan perspicaz y dado al punto. No, muchas gracias a Muchas gracias por ustedes, este Esteban. espacio. A Gracias, ustedes, muchísimas compañeros. gracias. Bueno, Gracias. así que muchísimas gracias a todos y seguiremos explorando más ideas. Hasta la próxima. Muchas Que así gracias. sea. Adiós.